Cristo de los Pactos, de O. Palmer Robertson. Una reseña en español. Título: Naturaleza, alcance, unidad y diversidad de los pactos. El corazón de la Biblia como un hilo conductor. Parte 2. La introducción a los pactos divinos. El mismo autor en su prefacio del libro afirma: esta obra se enfoca en dos áreas que son centrales en cuanto a la interpretación hoy día. 1. La significancia de los pactos de Dios y 2. Su relación con ambos testamentos. Las palabras clave en esta sección son naturaleza, alcance, unidad y diversidad. Por supuesto que el autor abordará dentro de las características de pactos divinos y su significancia para nosotros a la hora de interpretar, aplicarlos dentro de su continuidad y discontinuidad, condicionalidad e incondicionalidad. Sin darle más largas al asunto, comencemos con el top. 1. La misma totalidad de la historia bíblica, al estar determinada por los pactos divinos, sugiere una unidad dominante en el concepto del pacto. Aquí, al introducir el tema, el autor propone que si la historia o el tema de la Biblia lo determinan los pactos y el curso de los mismos, entonces estos confirman una unidad dominante en la totalidad de las escrituras. Esto me recuerda a otro librito de los autores Michael Brown y Zach Keeley que titula Lazo Sagrado, explorando la teología del pacto, donde ellos afirman: es seguro afirmar, por tanto, que un pacto es un aspecto vital de la Escritura. De hecho, es más preciso afirmar que el pacto es la misma materia prima de la Biblia, es el marco divino elegido para la Escritura. Número 2. Un pacto es un lazo de sangre soberanamente administrado. Cuando Dios entra en una relación pactual con los hombres, Él soberanamente instituye un lazo de vida y de muerte. Un pacto es un lazo de sangre o un lazo de vida y muerte, el cual es soberanamente administrado. Vale la pena abrir un paréntesis acá y reconocer que algunos de sus tecnicismos inusuales. Por eso aquí Robertson procede a entrar con una definición contundente de lo que es un pacto bíblico. Solo me imagino los así llamados ministros del Evangelio de la Prosperidad como ellos definen un pacto. Este libro bíblicamente expone que los hombres jamás se han atrevido a proponerle a Dios entrar en pacto con ellos, pues los hombres no quieren ser recipientes de las consecuencias que acarrea quebrantar un pacto hecho bajo lazos de sangre y de muerte. Número 3. El elemento formalizante esencial para el establecimiento de todos los pactos divinos en la Escritura es una declaración verbalizada del carácter del lazo siendo establecido. Dios habla para establecer su pacto. Él habla lleno de gracia para comprometerse a sí mismo hacia sus criaturas y para declarar los fundamentos sobre los cuales va a relacionarse con su creación. En esta sección el autor enfatiza la esencia de un pacto, en donde hace referencia a sus expresiones bíblicas equivalentes como son juramentos, señales y compromisos. Número 4. Un juramento vinculante puede suceder en una variedad de formas. Juramento verbal, acción simbólica, pueden incluirse el compromiso verbal, el consumo de una cena, el establecimiento de un memorial, el ofrecimiento de un sacrificio. En estos casos, el juramento se intercambia con los pactos y el pacto con el juramento. Con una amplia variedad de citas bíblicas de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Ezequiel y Reyes, el autor puntualiza las expresiones intercambiables de un pacto. En nuestras Biblias, algunos pasajes leen que el Señor hizo juramento o juró, lo cual, de acuerdo a Robertson, es equivalente a la promulgación de un pacto y a la vez hace referencia a sacramentos como la Santa Cena y en el Antiguo Pacto la Pascua como aquel elemento que formalizaba el pacto. Creo que esto es muy similar a cuando se cierra una reunión de negocios entre corporaciones. Por lo general se hace con una cena o con una fiesta. 5. El desmembramiento de los animales representa la maldición que el hacedor del pacto invoca
sobre sí mismo en caso de violar el compromiso al pacto que él ha hecho. Una vez se haya entrado en la relación pactual, nada más que el derramamiento de sangre puede mitigar las obligaciones incurridas en el evento de una violación pactual. Podemos aquí apreciar un eco al relato histórico en que Abraham fue mandado por Dios a cortar animales en la mitad. De aquí viene la definición cortar un pacto. Pero no obstante, por el cansancio Abraham se queda dormido, lo cual simboliza de que Dios se invoca sobre sí mismo las maldiciones del pacto y que por supuesto, ya que es imposible que Dios pueda mentir porque Él es fiel y verdadero y por tanto no puede quebrantar sus promesas, esto se convierte en una garantía de que ante la incapacidad de Abraham de cumplirlo, este pacto se hace incondicional y solo Dios puede cumplirlo, lo cual se vuelve una garantía de que la promesa es segura. Adicionalmente, existe una referencia cruzada con Hebreos 9:22, que afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y me atrevo a decir que al explorar estos conceptos, la obra de Jesucristo va cobrando más sentido. Para ampliar este concepto recomiendo los recursos del Padre Abraham que ofrece el Ministerio Tercer Milenio gratuitamente en español. Dejaré el enlace en la descripción. Sexto, es dentro del contexto de la muerte pactual, no la muerte testamentaria, que la muerte de Jesucristo debe ser comprendida. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. Cristo murió como un sustituto para el quebrantador del pacto. La sustitución es esencial para la comprensión de la muerte de Cristo. He aquí una frase contundente la cual evoca el pacto de obras bajo el cual los hombres y mujeres aún son responsables a pesar de su incapacidad moral para cumplirlo. 7. Si los ingredientes esenciales para la hechura de un pacto estuvieron presentes previos a Noé, la relación de Dios con el hombre antes de Noé puede designarse como pactual. Esta sección muestra el esfuerzo del autor por refutar la noción de que debido a que la palabra pacto no existe previamente a Génesis 6, sin embargo, es común desde esta postura apreciar que los elementos esenciales sí están presentes dentro del pacto con Adán en Génesis 2 y por tanto sí hubo un pacto con el primer hombre que por supuesto fue quebrantado al comer de la fruta. Número 8. En la creación, Dios creó un lazo de sí mismo con el hombre en una relación pactual. Después de la caída del hombre en pecado, el Dios de toda la creación, lleno de gracia, se ató a sí mismo de nuevo al comprometerse consigo mismo a redimir un pueblo para sí de una humanidad perdida. Desde la creación hasta la consumación, el lazo pactual ha determinado la relación de Dios con su pueblo. El alcance de los pactos divinos alcanza desde el principio del mundo hasta el final de la era. Esta cita habla por sí sola. Robertson logra encapsular el alcance de los pactos. Podemos inferir pues que los pactos hechos bajo la iniciativa de Dios con muchos hombres en la Biblia, comenzando desde Adán en Génesis 2, no son independientes, temporales ni momentados. En lugar de eso, todos ellos hacen parte de un plan maestro que progresa a medida que avanza la historia. Número 9. La unidad de los pactos puede verse desde dos perspectivas. 1. Los pactos divinos manifiestan una unidad estructural. Y 2. Los pactos divinos manifiestan una unidad temática. El autor busca responder a la pregunta que hace una página anterior: ¿cómo se relacionan unos con otros? Robertson inicia su disertación sobre la unidad y continuidad de los pactos. Número 10. Los pactos abrahámico, mosaico y davídico no se suplantan el uno al otro, más bien se suplementan el uno al otro. Una unidad básica los enlaza por completo. En lugar de borrar y comenzar cuenta nueva, Dios guía sus propósitos originales hacia un nivel más alto de realización. Aquí, basado en pasajes de Oseas, Jeremías, Salmos y Lucas, Robertson busca demostrar la unidad estructural de los pactos, cada uno unido a otro por un eslabón de continuidad y unidad temática y estructural. Al estudiar este tema hay que prestar mucha atención
para poder extrapolar los elementos esenciales del pacto en cada evento en que hay un pacto en la Biblia. Número 11. De manera notable, el profeta Ezequiel combina alusiones al pacto abrahámico, mosaico y davídico. Vale la pena notar, no olvidar de que Ezequiel escribió durante la época del exilio de Babilonia, es decir, muchos años después de la ley de Moisés y muchos años después de David. El autor Ezequiel entonces dice en su capítulo 37 del 24 al 26, siervo David será rey sobre ellos, todos ellos tendrán un solo pastor. Aquí hace alusión al pacto de David en 2 de Samuel 7, pues David ya estaba muerto, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Aquí hace alusión al pacto mosaico. De nuevo, Moisés había muerto, pero la ley seguía vigente, y los pondrán por ahora. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Aquí hace alusión al pacto de Abraham, que Abraham ya estaba muerto hace mucho tiempo, y a él se le había prometido la tierra. Y creo que aquí, de una forma maravillosa, Robertson elabora un argumento fuerte desde el profeta Ezequiel, quien vivió mucho tiempo, como ya lo mencioné, después de Abraham, Moisés y David, y así nos alumbra este pasaje para ver cómo el profeta, inspirado por el Espíritu, alude a 3 pactos previos como si fueran parte de uno solo por todas las edades. Número 12. El propósito principal del pacto consiste en la intención de Dios de hacer un pueblo para su posesión. Como representante pactual, David sustituye por el todo del pueblo, porque él le pertenece al Señor. Todo el pueblo le pertenece al Señor. La esencia del pacto se encuentra su cumplimiento a través de la relación íntima de Dios con el heredero del trono David. Para concluir esta sección, el texto avanza mostrándonos el progreso de los pactos desde la creación hacia Abraham, el pacto cortado, entre paréntesis, a muerte y sangre. Finaliza Palmer esta sección con broche de oro diciendo: en la persona de Jesucristo los pactos alcanzan unidad corporal, porque Jesús, como el Hijo de Dios y mediador del pacto, no puede ser dividido. Los pactos no pueden ser divididos. Él mismo garantiza la unidad de los pactos, pues Él mismo es el corazón de cada una de las varias administraciones pactuales. Bien, y de manera de conclusión, definitivamente esta sección está repleta de un contenido altamente bíblico, teológico y académico. Sin importar cuál sea nuestro trasfondo, merece la pena elogiar esta obra que no solo tiene los atributos ya mencionados, sino que además es cristocéntrica. Su disertación del pacto de obras y el pacto eterno son magníficos. Sus referencias y alusiones bíblicas son fenomenales. Y no únicamente ellos, sino la diversidad que el autor añade sobre la diversidad de los pactos. A continuación les comparto la página 62, en donde hábilmente en esta imagen vemos un vislumbre de cómo se puede contemplar el diseño de estos pactos. Número 13. Ciertamente la diversidad existe dentro de las varias administraciones de los pactos. La diversidad enriquece la maravilla del plan de Dios para su pueblo, pero al final la diversidad se combina en un único propósito, dominando las épocas. Es mi deseo y esperanza que por medio de este breve top de frases, créame que es breve, pueda compartir lo que yo he recibido, lo que he aprendido, y que podamos considerar perlas preciosas, escondidas a plena luz del día en las páginas de la Biblia, y que al final de cuentas, el pacto de la creación encuentra su cumplimiento en la consumación. Las varias administraciones no se reemplazan una con la otra, sino que la expande, y que Cristo, la personificación del nuevo pacto, en él se encuentra el cumplimiento de todos los propósitos de los pactos divinos.